Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Qué bueno poder entrar en esta dimensión de adoración al Señor en este día domingo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y bienvenidos todos ustedes, hermanos y amigos, a este culto virtual que cada domingo celebramos para la gloria y la honra del Señor y también para la edificación del pueblo de Dios. Quiero iniciar con una lectura de las Sagradas Escrituras, luego orando y más adelante escucharemos alabanzas de adoración a Dios. La lectura de esta ocasión la localizamos en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículos 6 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que Dios añada bendición a su palabra en cada corazón que la escucha en esta hora. Oremos. Nuestro Padre Celestial, honramos y bendecimos tu glorioso y bendito nombre, porque solamente tú eres digno de suprema alabanza. Gracias te damos, Señor, porque Jesucristo, nuestro Salvador, venció la muerte y ascendió a los cielos y está en tu presencia intercediendo por tu iglesia. En esta hora, Señor, nosotros lo adoramos a Él y bendecimos tu santo y glorioso nombre. Oh Dios, tú nos mandas a ser testigo, Señor, a todas las naciones aún, Padre, y queremos ser ese tipo de testigo, Señor, que tú deseas. Gracias, Señor. Oh Padre, bendice este tiempo. Toma, Señor, control de este servicio en todas sus partes. Las alabanzas están en tus manos. El mensaje de tu palabra también está en tus manos. Pedimos, Dios eterno, que tú estés asistiendo y ministrando cada vida, cada corazón que en este momento está conectado, Señor, a las redes y escuchando, Señor, los aspectos de este culto virtual. Bendícenos, Señor, y guíanos. Favores que te pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues qué gozo poder escuchar a nuestros jóvenes entonando o guiándonos en alabanzas especiales que nos elevan, que nos edifican y que honran el nombre del Señor. Así que gocémonos y escuchémosles. Tú eres digno.
Bien, como habíamos anunciado, tenemos el gozo de
ser ministrados en este día por un predicador internacional, pero también nacional. Se trata del hermano pastor Daniel Ureña, un pastor de larga data en las iglesias nuestras, con una historia, y que aunque no está en República Dominicana, vive en Costa Rica, está presente en nuestros corazones. Y qué gozo tenerle con nosotros para la exposición de la palabra de Dios. Sí, hermano Daniel, el tiempo es suyo, que Dios lo bendiga y lo use. Agradecido en este día por la bendición que el Señor me concede estar en su presencia y en contacto con cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por la vida, por la salud, por el alimento, el vestido y tantas cosas que Dios nos da, motivo de alabanza para Él. En este día les saludo con todo mi corazón, deseando todas las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Y quiero invitarles a San Mateo capítulo 28. Vamos a leer los versículos 18 al 20. San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por esta porción de tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo, que la inspiró, sea quien hable a nuestra vida a través de ella. Ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos entender el mensaje que tú traes a nuestras vidas. Tócanos, Señor, quebrántanos, cámbianos, transfórmanos para la gloria y la honra de tu nombre y para bendición de muchos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En este día quiero compartir con ustedes el tema Cumplamos la Gran Comisión. Ese es el título que tiene al final de este evangelio tan maravilloso, el evangelio de San Mateo, la Gran Comisión. Y yo quiero en este día compartir tres aspectos que encontramos en estos tres versículos. Cumplamos la gran comisión. Jesús es el que está hablando aquí. Dice Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Jesús vino a este mundo por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, según lo vemos en Mateo capítulo 1 y versículo 18 al 21. Fue Dios quien le puso ese nombre, Jesús. El versículo 21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. En otras palabras, Jesús significa Salvador. En su nombre está envuelto el propósito para el cual Él vino a este mundo. Así que el nacimiento de Jesús fue obra del Espíritu Santo. Pero Jesús fue bautizado
con la aprobación del Espíritu Santo y del Padre. San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él y la palabra del Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que en el bautismo de Jesús estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Es decir, que la vida de Jesús era una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y su ministerio fue desarrollado en el poder del Espíritu Santo, según Lucas 4, 18 al 21. Y yo quiero leer esos versículos. Lucas 4, versículo 18 al 21. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el verso 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba guiando, dirigiendo al Señor Jesucristo durante todo su ministerio. El poder del Espíritu lo tenía envuelto a él para desarrollar un ministerio glorioso, porque el Espíritu Santo es quien tiene ese poder para llevarnos a la victoria y a la bendición, como lo hizo con Jesús. Ahora, Jesús sufrió desde su nacimiento. Nació en un pesebre, lo crucificaron, murió, fue sepultado, pero Jesús se levantó victorioso de la tumba, y sus últimas palabras fueron estas que nosotros hemos leído en este día. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo cumplir la gran comisión? ¿Cómo cumplir la gran comisión? Bueno, con 3 recursos que encontramos en estos versículos. Con 3 recursos que el Señor nos ha dado: el poder, las palabras y la presencia de Jesús. El poder, las palabras y la presencia de Jesús. Primero, cumplamos la gran comisión con el poder de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Jesús tiene todo poder. ¿Dónde?
en el cielo y en la tierra. ¿Sobre qué? Bueno, Jesús tiene todo poder sobre todas las cosas. Tiene poder sobre la naturaleza. Él mandó los vientos que cesaran y cesaron cuando los discípulos estaban amedrentados. Jesús tiene poder sobre los demonios, porque el endemoniado gadareno, cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo a los demonios que salieran de él y ellos salieron. Jesús tiene poder sobre la muerte, porque Lázaro, después de 4 días de muerto, que su hermana Marta dijo, hiede ya, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó. Jesús tiene poder sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Y ese poder nos lo ha dado a sus seguidores. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para ir. Por tanto, id, dice aquí. Poder para ir a hacer contacto con las personas para darles las buenas nuevas de salvación. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir para dar el plan de salvación a todas las personas que no tienen a Jesucristo. Toda criatura. Es importante esta parte que el Señor ha ordenado hacer. El contacto. El Señor Jesucristo tuvo 3 años y medio haciendo contacto con la gente, sanándolo, pero también guiándolo a la vida eterna. A Zaqueo, un cobrador de impuestos, que era un ladrón, el Señor lo transformó, lo cambió en un hombre honesto. A la mujer samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, el Señor la transformó en un instrumento de Él para anunciar el evangelio. Y así el Señor Jesucristo fue haciendo la obra. Y esa obra el Señor quiere que nosotros la hagamos hoy. El Señor Jesucristo sacó a Felipe de Samaria, que estaba en una campaña donde la gente se estaba convirtiendo a por montón, y lo llevó al desierto a predicarle a una persona, al eunuco de Candace. Y este hombre tuvo un encuentro con el Señor a través de la explicación de Felipe de la palabra de Dios. Y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Este hombre fue transformado por la palabra del Señor. Es necesario presentar ese mensaje glorioso de la buena nueva de salvación. Importantísimo que hagamos contacto, que le hablemos a la persona, que le presentemos ese mensaje de que Cristo vino a este mundo, murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna, para darnos perdón. Hay que presentar ese mensaje como lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 3, dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, primera cosa es que somos pecadores. Segundo, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. Pero también
que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje que hay que presentar. Y como dice en Romanos capítulo 10 y versículo 9, que aquellos que les reciben, que aquellos que creen en Él, son salvos. Y en este día, ese mensaje, si tú no has recibido a Cristo, es para ti. Ese mensaje es para que tú en este día hagas tu decisión y le digas, Señor, yo necesito ser salvo. Yo necesito, Señor, que tú me perdones. Yo soy pecador. Sé que lo que merezco es la condenación, pero gracias por morir por mí. Y yo te entrego mi vida. Así que al final de este mensaje, cuando terminemos, tú puedes ir a donde te encuentres y arrodillarte y decirle, Señor, te entrego mi vida. Poder para ir, pero poder también para ser discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Bueno, esto parecía una misión imposible, pero el Señor obró a través de los discípulos en aquello tiempo. Y ese mensaje ha llegado hasta nosotros hoy. Haced discípulos. En otras palabras, hay que instruir a los que creen en el Señor Jesús para que se bauticen y comiencen a servir a su Señor y Salvador. En San Marcos 16:16 dice que los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Pero para creer y ser bautizado hay que presentarle el mensaje primero. Y cuando reciben ese mensaje hay que instruirlo. Hay que enseñarle la palabra de Dios para que hagan una decisión de bautizarse con convicción. Hay que hacer como se hace con los niños. Que los niños cuando nacen hay que alimentarlos. Hay que darle todo lo que, porque ellos no pueden valerse por ellos mismos hasta que van creciendo, hasta llegar a ser hombres y mujeres. Así en la obra del Señor también. Poder no solo para ir, sino para ser discípulo, para discipular. Gracias a Dios, porque hoy muchos se están discipulando, muchos están creciendo en el conocimiento de su Señor a quien ha recibido. Hoy muchos están viviendo la vida llena de la palabra de Dios y de la bendición del Señor. Poder también para bautizar. Dice el versículo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Poder para bautizar. Bautizar en el nombre. Interesante que no dice aquí en los nombres. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Es un solo Dios. Pero tres personas distintas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre que nos bendijo, que nos escogió. En el nombre del Padre que nos adoptó como hijo suyo a través de Jesucristo. Lo que tienen Biblia pueden encontrar en Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición de Dios el Padre están en Cristo y están a la disposición suya y a la disposición mía. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Padre nos escogió, el Padre nos bendijo, el Padre nos adoptó, y todas estas bendiciones son a través de su Hijo Jesucristo. Pero también bautizándolos en el nombre del Hijo. Dice aquí el versículo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. El Padre planificó nuestra salvación eterna, pero el Hijo la ejecutó cuando fue a la cruz del Calvario. El Hijo ejecutó nuestra salvación en la cruz, sufrió, fue crucificado y murió por nuestros pecados para redimirnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Miren lo que dice Efesios capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, es decir, en el Hijo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, que en Cristo tenemos redención, somos redimidos, somos libertados, pero también tenemos el perdón de nuestros pecados, que nos limpia de nuestros pecados para que podamos entrar a la presencia de Dios, para que no haya ningún obstáculo para nosotros ir a la presencia del Señor. Qué maravillosa obra de Cristo Jesús por nosotros. Pero también bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de ¿quién más? Y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también tiene parte en nuestra salvación. El Padre planificó nuestra salvación en la eternidad. El Hijo la ejecutó en la cruz del Calvario. Pero el Espíritu Santo la aplicó a nuestras vidas. El Espíritu Santo aplicó la salvación ejecutada por Cristo en la cruz. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, según San Juan capítulo 16, verso 8. Es decir, que el Espíritu Santo es quien hace esa obra de regeneración en nuestras vidas para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Eso lo dice en San Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13. Dice en San Juan 1, 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Nicodemo, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, que le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo ya un viejo, entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le respondió en el capítulo 3 de San Juan y versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer posible que podamos nacer de nuevo. Solo Él
una obra de regeneración que solo Él puede hacer. En Efesios capítulo 1 vemos algo muy interesante en el versículo 13. Y es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida como sello después que creemos en Cristo Jesús. En el versículo 13 dice, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestras vidas. Y el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo en nuestra vida. La garantía. Ya hemos oído la explicación de esto, que el Espíritu Santo como sello nos da seguridad, pero que el Espíritu Santo como sello nos da la garantía de que la obra que Dios comenzó la va a completar. Esto es interesante, porque cuando uno compra una casa tiene que dar algo. Si la saca al banco, tiene que dar algo que aquí en Costa Rica, no sé cómo le dicen, en Guatemala le dicen enganche. En República Dominicana le dicen un depósito. En Estados Unidos dicen un down payment. Pero es la misma cosa. Es lo que Dios hace cuando nosotros creemos en Cristo. Somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Garantía de que lo que Dios comenzó lo va a terminar. ¿No es maravilloso eso? Gócese, usted que es creyente, y lo que no se ha entregado al Señor, entréguese ya para que pueda disfrutar esa bendición aquí y cuando parta de este mundo. Así que cumplamos la gran comisión con el poder de Jesús. Poder para ir, poder para ser discípulo, poder para bautizar. Es una bendición cuando nos bautizamos. Y el bautismo es sumamente importante. Sumamente importante. En Romanos capítulo 6 y versículo 3 al 5 dice algo muy importante en cuanto al bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. O sea que cuando nosotros nos bautizamos, estamos identificándonos con Cristo en su muerte, en su sepultura, porque nos meten debajo del agua, y en su resurrección, porque no nos dejan debajo del agua, sino que nos sacan. Identificación con Cristo. Y el bautismo es un paso de obediencia al Señor y de manifestación, de demostración visible de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Algo invisible, pero que se hace visible a través del bautismo. Así que cumplamos la gran comisión con el poder de Jesús. En segundo lugar, cumplamos la gran comisión con las palabras de Jesús. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35.
El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra de Jesús son para enseñarlas. ¿Por qué? Porque ellas informan, forman y transforman. La palabra de Jesús son para enseñarlas porque ellas informan, forman y transforman. En Mateo capítulo 7 y versículo 24 encontramos lo que dijo Jesús. Mateo 7, 24. En cuanto a aquellos que oyen su palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí encontramos algo interesante. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Eso es información. Hay quienes oyen la palabra, pero no le prestan atención. Hay quienes oyen la palabra y tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no pasa de ahí. Pero el Señor no quiere que nos quedemos como oidores olvidadizos. El Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, que es información, y las hace, que es formación, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es transformación. Un hombre prudente. La palabra cambia, transforma a la persona en un hombre prudente, de insensato a prudente, de ignorante a sabio, de pobre a rico, porque los que son hijos de Dios son ricos, porque tienen a un Padre que es rico. Eso hace la palabra cuando la enseñamos. Pero no solamente las palabras de Jesús son para guardar, para enseñarlas, sino para guardarlas. Dice aquí que guarden todas las cosas que os he mandado. Que la guarden. Y guardarla es no ponerla debajo del armario o debajo de la mesa o en un gavetero. Guardarla significa obedecerla, ponerla en práctica, cumplirla. No solo oírlas, sino hacerlas, ponerla en acción en nuestras vidas. Esdras es un ejemplo de eso. En Mateo 24:7 es clave, pero también San Juan 14:23 dice, el que me ama, mis palabras guardará. En Esdras capítulo 7 y versículo 10 dice que Esdras preparó su corazón, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No solamente conocer la palabra, pero obedecerla. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y Jesús dice que la guarden, que la obedezcan, porque eso es lo que trae una formación a nuestras vidas. Pero también de ahí viene la transformación. La palabra de Jesús no solo son para enseñarla y para guardarla. Las palabras de Jesús son para tomarlas en cuenta todas. Tomarlas en cuenta todas. Dice aquí el versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas que Él ha mandado? Bueno, todo lo que encontramos en los evangelios,
pero también todo lo que encontramos en la Biblia, porque Jesús mismo es un ejemplo de obediencia a la palabra. Jesús siempre utilizó la palabra. Cuando fue tentado por Satanás, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mensaje no hay que inventarlo. Ya ha sido dado por Jesús. Ustedes y yo no tenemos que inventar el mensaje. No tenemos que preocuparnos porque ¿y qué yo voy a enseñar? Vaya a la palabra. Ahí está todo lo que usted y yo tenemos que enseñar. Y todo lo que tenemos que creer. Y todo lo que tenemos que obedecer. Y todo lo que tenemos que comunicar a otro. La palabra de Dios es para tomarla en cuenta toda. Algo muy importante que no debemos olvidar también, que el Señor ha dicho que nosotros debemos tener cuidado de quitar o añadir a la palabra de Dios, según Apocalipsis capítulo 22 y versículos 18 y 19. Cuidado con añadir, cuidado con quitar. Aquí está completa la palabra de Dios. No necesitamos más. Hay quienes andan buscando que Dios les revele otra cosa, pero si aquí está todo. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Cumplamos la gran comisión. Primero, con el poder de Jesús. Segundo, con la palabra de Jesús. Y tercero, cumplamos la gran comisión con la presencia de Jesús. Versículo 20, última parte, dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una presencia personal. Yo estoy con vosotros. Con los discípulos que iban por el camino a Emaús, Jesús se le apareció y ellos no sabían que Jesús iba con ellos. Hermano, ustedes y yo vamos en el taxi, o vamos en el bus, o vamos o caminando, estamos. Jesús está con nosotros. Él ha prometido: yo estoy con vosotros. Pero en segundo lugar, presencia diaria. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. No un día sí y otro no. No una semana sí y otra no. No un mes sí y otro no. No un año sí y otro no. Todos los días Jesús está con nosotros. Pero también presencia permanente. Dice aquí: y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O sea que mientras dure el mundo, Jesús estará con nosotros. Mientras este mundo dure, Jesús estará con nosotros. O como dijo un gran siervo de Dios llamado Spurgeon: si vivimos, Jesús está con nosotros, y si morimos, estaremos con Jesús. Si vivimos, Jesús está con nosotros. Pero si morimos, estaremos con Jesús. En otras palabras, siempre estaremos con el Señor Jesucristo. Cumplamos la gran comisión con el poder de Jesús, con la palabra de Jesús, pero también con la presencia de Jesús. Concluimos diciendo: ¿cuáles son los recursos que tenemos para cumplir la gran comisión? Bueno, tenemos el poder de Jesús, poder que sana, que salva, que liberta, que levanta, que transforma. Tenemos la palabra de Jesús, palabras que limpian, que alumbran, que alimentan, que penetran como espada, que protegen, que informan, forman y transforman. Pero tenemos la presencia de Jesús, que nos guía, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos anima y que nos restaura cuando estamos caídos. En este tiempo difícil,
Dios nos ha dado el privilegio de llevar esta gran comisión. Y nunca antes teníamos esta facilidad tan tremenda de poder hacer contacto con las personas a través de estos medios como lo tenemos hoy. Gracias a Dios, porque Dios nos ha abierto las puertas no a un país, sino al mundo entero. Por eso dice que prediquemos el evangelio a todas las naciones. Y hoy es el día cuando el Señor se va a glorificar en esa área. Dios le bendiga ricamente. Vamos a orar. Si usted quiere entregar su vida al Señor ahí donde está, nunca lo ha hecho, es lo más lindo que puede hacer. La experiencia más preciosa de la vida es recibir a Cristo. Es lo que cambia la vida totalmente. Ríndase al Señor ahí donde está. Y hermano, si está pasando por algún momento difícil, recuerde que Jesús, con su poder, está con usted. Que el Señor nos ayude a cumplir esta gran comisión. Oremos. Padre bendito, en esta hora nos ponemos en tu mano, dándote gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de compartir este mensaje glorioso de que Cristo Jesús, el libertador nuestro, vino a este mundo a entregar su vida para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Gracias porque un día te conocimos, un día nos rendimos a ti y tú cambiaste, transformaste nuestra vida. Y ahora nos ponemos en tu mano para que te sigas engrandeciendo en nosotros y nos use para tu gloria y honra, para bendición de muchos, pero también para salvación de otros que no te tiene. Padre, tú ves estas vidas que en este momento se rinden a ti. Padre, perdónale, límpiale y lávale con la sangre de Jesucristo. Cámbiale, transfórmale en hijos tuyos. Oh Señor, heredero del reino de los cielos. Haz tú la obra y a ti te daremos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado la palabra. Dios bendiga a este siervo, este varón, y lo siga usando. Ahora, amados hermanos, nos toca a nosotros llevar a la práctica el mensaje que hemos escuchado, que hemos recibido. Dios siga bendiciendo a este siervo y lo siga usando. De inmediato vamos a las peticiones que hemos venido tratando. Creo que no hay peticiones nuevas. Estamos, diríamos, todavía en la curva de la pandemia sin aplanarse. Necesitamos seguir orando para que esa curva se aplane y tengamos respiro en cuanto a este coronavirus mortal. Vamos a orar por nuestro presidente, vamos a orar por los funcionarios, sobre todo de salud pública, de educación, de economía. Vamos a orar por los médicos y todo el personal de los hospitales, o sea, que asisten a los afectados. Vamos a orar por la iglesia, que el Señor nos guíe y que pronto el Señor nos permita estar de regreso en nuestro templo, adorándole como Él así quiere que lo hagamos. Vamos a orar también durante estos días que siguen, comenzando hoy por esta vía, por nuestro concuñado Luis Feli, que fue intervenido, una cirugía un tanto difícil del corazón y está en proceso de recuperación. Vamos a pedir que el Señor, que ha comenzado la obra, la perfeccione, que fortalezca y sostenga a la familia y que pronto tengamos a nuestro querido Luis con nosotros. Así es que oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos ahora por tu palabra. Gracias por tu siervo, nuestro hermano Daniel, que tú lo has usado por años, Señor, y ha sido de bendición siempre para tu iglesia y muy especialmente para la iglesia bíblica misionera del Ensanche Luperón. Bendice a este siervo y síguelo usando con poder.
y glorificándote, Señor, a través de su ministerio y la predicación de la palabra. Padre bueno, queremos seguir orando por la situación, sobre todo sanitaria de nuestro país. Oh Dios eterno, pedimos sabiduría para nuestro presidente, pedimos sabiduría para el Ministerio de Salud Pública, pedimos sabiduría para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Economía. Oh Señor, toma en tus manos esta situación y permite, Señor, que realmente puedan dar pasos concretos, pasos sabios, pasos contundentes para frenar, Señor, en alguna manera esta situación, y que tengamos paz, que tengamos respiro, que esta curva, como se ha dicho, sea totalmente aplanada y que podamos, Señor, tener respiro. Dios eterno, bendice también tu iglesia. Pedimos, Padre, que tú estés, Señor, visitando a cada hijo tuyo en estos días. Oh, Padre, que el Espíritu Santo tuyo esté fortaleciendo a los hermanos, sosteniéndole, y que ellos puedan perseverar, Señor, en la fe, en medio, Señor, de la circunstancia. Oh Dios, y que la situación se torne tan positiva que podamos, Señor, pronto estar con las puertas de tu templo abiertas y orando como iglesia en su lugar, en ese local, como tú, Señor, así lo deseas. Glorifícate, Señor, y engrandécete, Padre. Bendice a los líderes de nuestra iglesia, nuestro hermano Pastor Daniel, Manuel, José María, tu siervo, cada hermano, Señor, cada joven, cada niño, cada dama, Señor, bendícele y guíale, y que el amor tuyo sea perfeccionado cada día en sus vidas. Muchas gracias, Dios eterno. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
adoramos, Señor, y te glorificamos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de, a pesar de no estar juntos en el templo, poder adorarte, poder exaltarte y poder gozarnos en ti desde nuestras casas. Cuídanos, Señor, protégenos, danos una buena semana y permítenos, Señor, poder encontrarnos pronto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.